Hola amigos y hermanos en la fe, atendiendo nuestra cita semanal ante ustedes, su servidora Yamilet Durán. Esta semana nuestra lectura con entendimiento es de los versículos 1 al 15 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, subtitulado Alimentación de los 5000. El comentario del autor al principio de este capítulo es después de esto. Y usted, si no ha leído el capítulo 5 antes de continuar, debe conocer qué está dejando atrás el autor, es decir, ¿después de qué? Y para ello le invito a leer el capítulo 5 y luego puede escuchar nuestros videos titulados El paralítico de Betesda, la autoridad del Hijo y testigos de Cristo. No sabemos cómo, porque el pasaje no hace mención de ello, pero si Jesús llegó hasta el otro lado del mar de Galilea, es una evidencia que logró librarse de la situación que amenazó su vida relatada en el capítulo 5. Para ese momento la fama de Jesús había llegado hasta oídos del rey Herodes, quien estaba perplejo, según Lucas 9:7, al oír acerca de todas las cosas que Jesús hacía. Y esa era la misma razón por la que aquella multitud del otro lado del mar de Galilea le seguía. Era a causa de las señales que Jesús hacía en los enfermos, según leemos en el Evangelio de Juan 6:2. En vista que este milagro de alimentación de los 5000 se encuentra relatado en los 4 evangelios, seguiremos la lectura tomándolos todos en cuenta, ya que obtenemos de parte de cada uno información valiosa que por supuesto nos ayuda a lograr mayor entendimiento. Lo menciono por lo siguiente. Mientras estudiaba, me interesé en buscar la palabra monte y encontré que la palabra utilizada en el original fue cara y entre sus diferentes significados se encuentra como afligirse, turbarse. Si solo leemos el Evangelio de Juan, nos costaría entender el porqué de su aflicción. Sin embargo, al leer en Mateo 14:12, Marcos 6:29, Lucas 9:9, poco antes del relato de la alimentación de los 5000, pasajes que en sus Biblias deben poder verlo al inicio de la lectura para referirse a que se trata del mismo contexto. Encontramos entonces que Jesús acaba de enterarse de la muerte de Juan el Bautista, motivo más que suficiente para que quisiera apartarse a solas. En medio de esa gran tristeza por la pérdida de quien en una ocasión dijo, no había hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. Y se fue con sus más allegados, y esos eran sus discípulos. Marcos 6, a partir del verso 30, nos relata un poco más de lo que había ocurrido previamente. Nos dice que ellos habían salido a una misión, ellos los discípulos, una misión que Jesús les encomendó, y llegaron brindándole el reporte de todo lo que ellos habían hecho y enseñado. Ahí notamos un principio valioso en la vida cristiana. Aunque usted haya sido enviado a una labor, cuando usted la realice, debe dar el reporte o hacer un informe completo a quien confió en usted, a quien le haya enviado, y se los da con lujos y detalles, con lo que hizo y con lo que enseñó. Es lo que significa ser un verdadero discípulo y el principio de sujeción. Este hecho también lo menciona Lucas 9:10, así que podemos concluir que Jesús se aparta para que sus discípulos descansen, porque van llegando y porque eran muchos los que iban y venían, según Marcos 6:31, y ellos no tenían tiempo ni para comer. Pero a la vez, como acabamos de ver, Jesús se aparta porque su amigo Juan acaba de ser sepultado. Y Jesús, que siempre antepuso las necesidades de otros antes que las suyas, al ver la multitud tuvo compasión de ellos, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, verso 14, y nos dice que sanaba a los enfermos. Voy a hablar a propósito primero de Lucas 9:11, quien también menciona que sanaba a los enfermos, pero no solo eso, adicionalmente nos cuenta que Jesús les hablaba del reino de Dios. Ahora bien, en Marcos 6:34 repite que a Jesús lo movió la compasión, pero ya no con respecto a los enfermos, sino porque iban de un lado a otro siguiendo las señales, y por ello los vio como ovejas que no tienen pastor. Y el apóstol nos cuenta que les enseñaba muchas cosas. Corrió tanto el tiempo hasta el punto que comenzó a anochecer. Llegado este momento de la lectura, nos encontramos en una disyuntiva.
Y les explico. Mateo, Marcos y Lucas dicen que se acercaron los 12 y dijeron a Jesús que despidiera a la multitud para que fueran a comprar algo y comieran. Pero Juan dice lo siguiente, que Jesús se dirigió a Felipe y lo probó al plantearle su preocupación acerca de dónde iban a comprar pan para que toda esa gente comiera. Ahora bien, si juntamos la historia completa, tengo una teoría en el orden de los hechos, que no puedo asegurarles que haya sido de esta manera, pero es que parece más probable que luego que Jesús le dijo a Felipe, se haya ido a ver cuánto dinero tenían, porque la respuesta de Felipe es que 200 denarios en pan no alcanzarían. Así que sigo con mi teoría. Felipe fue con los 12 y luego cuando ellos estuvieron de acuerdo que no tenían dinero para comprar, se pusieron de acuerdo y se acercaron todos a Jesús para pedirle más bien que los despidiera. Los 3 primeros evangelios muestran cómo los discípulos de Jesús le dicen tenemos tan solo 5 panes y 2 peces. Es en Marcos 6:38 donde se ve que Jesús los manda a ver con qué cuentan y en qué cantidad. Y es solo en el Evangelio de Juan, el que va más allá al mencionar que el discípulo Andrés trae el reporte que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y Andrés hace ver que eso es insignificante al decir, ¿mas qué es esto entre tantos o para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Los 4 evangelios registran la bendición de Jesús sobre los 5 panes y los 2 peces. Él primeramente los dedicó al Padre. Y es de hacer ver que eso fue lo que les entregó a los discípulos. Y se cumplió lo que desde un principio les había dicho, dadle vosotros de comer. Pues cuando los discípulos comenzaron a repartir a los cientos de miles que estaban recostados sobre la hierba, la comida se multiplicaba y en lugar de faltar, sobró, porque dice la Escritura que recogieron 12 cestas llenas y que alimentaron a 5,000. Pero habla solo de los hombres, porque allí faltaría incluir a las mujeres y los niños. Por sus características, este milagro es comparado al que Jesús ya había hecho antes, cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Recordemos que en aquella ocasión Jesús recibió agua y lo transformó en vino, y en esta ocasión recibió 5 panes y 2 peces, y los multiplicó hasta el punto de alimentar a una multitud de miles. Los primeros 3 evangelios culminan su relato en este punto. Sin embargo, el apóstol Juan nos ayuda a conocer la reacción de los presentes, quienes reconocen en Jesús al profeta que había de venir. Entendamos cuál era el contexto de ellos, y era que estaban bajo el yugo de los romanos. Y leímos cómo el apóstol Juan nos había hecho saber en el verso 4 del capítulo 6 que la Pascua estaba cerca, la fiesta judía en la que se conmemora la liberación de Egipto. Es de entender que ellos pensaban en un próximo libertador, más aún dadas las promesas que sobre el pueblo de Israel han sido dadas. Lo siguiente que nos deja ver el Evangelio de Juan es que Jesús, quien todo lo sabe, el que conoce a todos en sus corazones, entendió sus intenciones de hacerle rey y por ello se retiró, pero esta vez se fue solo. El evangelista nos dice que el Señor sabía lo que había él de hacer desde el principio, y desde esa óptica vemos que Dios prueba nuestra fe, que el propósito de Dios al probar nuestra fe es el de ayudarnos a crecer, a madurar y a desarrollarnos espiritualmente, y que Jesús quería enseñarles que Dios siempre tiene preparada una salida para cada prueba por la que atravesamos. Escrito está en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Conclusiones. Nada puede sorprender al Señor. Él tiene siempre un plan y una solución. El problema es que nosotros muchas veces no lo vemos porque enfocamos nuestra atención en el problema y dejamos de mirar al Señor y sus recursos.
hemos llegado al final. La próxima semana comenzamos nuestro análisis del capítulo 6 del Evangelio de Juan a partir del versículo 16 hasta el verso 21, subtitulado Jesús anda sobre el mar. De esta manera me despido. Recuerda, debes realizar tu lectura personal porque estos videos jamás sustituirán la relación y revelación que nuestro Señor quiere que tú tengas con Él directamente. Suscríbete y así cada semana recibirás nuestros videos. Y si has recibido de Dios, entonces te pido que compartas nuestros videos con tus amigos y familiares. Te bendigo, que la paz y la luz del Señor ilumine tu vida y toda tu casa. Somos God Values, gente de valor hablando de valores. Bye.